Bueno, y vamos a hacer el análisis del diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia del amplificador operacional LM741 en configuración no inversor. Aquí le estoy aplicando un voltaje en RMS de 100 milivoltios. A la salida pues vamos a tener una ganancia que está dada por R3 sobre R2 más 1, la cual sería 18K sobre 1K, me da 18, más 1, 19. La ganancia de este amplificador está determinada en 19, sin unidades. Estoy dándole alimentación dual, más o menos 12 voltios, ajustando su offset y una resistencia de carga de 10 kilo ohmios. Ya vimos que tiene 100 milivoltios a la entrada, por tanto, multiplicando eso por 19, vamos a obtener 1,9 voltios. Recordemos que esto está en RMS, por tanto aquí en pico son 2,63 voltios. ¿Listo? Pero el interés de hoy es la respuesta en frecuencia de este amplificador como tal, no de un filtro ni nada por el estilo, sino del amplificador, para lo cual vamos a hacer uso de la herramienta modo gráfico de Proteus. Sacamos donde nos muestra la frecuencia, sacamos un pequeño cuadro. A este cuadro le vamos a dar los siguientes valores. Damos clic derecho, editamos la gráfica y nos pide un valor de referencia. Ese valor de referencia es el voltaje de entrada que yo tengo aquí aplicado, este que tenemos acá, que es una onda sinusoidal. ¿Listo? Con una frecuencia inicial de 10 Hz y una frecuencia de parada de 1 MHz. O sea, vamos a tener un rango amplio para analizar este dispositivo. La escala de la gráfica va a ser logarítmica, por tanto va a estar en décadas, unos pasos de 100. La ganancia en Y va a estar en decibelios. Listo, aquí terminamos. Me dice resimular, démosle que no, porque aún me falta un parámetro, que es este del de voltaje de salida. Esta punta de prueba que tenemos aquí. Esta punta la obtenemos justo aquí donde dice modo prueba, probe mode, y sacamos una punta de voltaje. Para este caso pues yo ya tenía una, le puse de nombre Vout, voltaje de salida, y aquí volvemos y le damos clic derecho y añadimos un trazo. La prueba P1 ponemos simplemente voltaje de salida y le damos OK. Para poder ver esto de una manera mejor, damos aquí en maximizar, listo, y simulamos el circuito. Le damos espacio, simulación error. Bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí simula bien, pausemos, pero la respuesta en frecuencia no me está trabajando bien. Vamos a ver, cerramos la ventana, simulémosla otra vez. El dominio no es soportado. Bueno, volvimos, ya corregimos el error, y es que el medidor de voltaje del Proteus, este medidor, no soporta las frecuencias que le vamos a aplicar, por tanto lo vamos a eliminar, no lo necesitamos. Lo que me interesa es esto. Vamos a maximizarlo de nuevo y analicemos esto que está acá. Aquí vemos que me da una ganancia del voltaje de salida que es de 26, pero ¿cómo pasa esto si la ganancia es de 19? Recordemos que esa ganancia en decibelios está determinada por 20 logaritmo de ¿qué? De la ganancia en voltaje. La ganancia en voltaje en este caso es de 18 y esto nos da aproximadamente 25.7. Entonces esta es la ganancia en decibelios, que aquí la podemos ver representada.
Entonces veamos qué sucede con el amplificador a medida que las frecuencias van aumentando. Vemos que las frecuencias inician en 0, la ganancia se mantiene. Vemos frecuencia de 11 aquí en esta esquina inferior, frecuencia 11,2 y voltaje de salida 25,6, que es lo que yo les decía de 20 logaritmo natural de, logaritmo natural no, logaritmo base 10 de 18. Vemos que a medida que la frecuencia va aumentando, la ganancia en decibelios se mantiene, pero vemos que a medida que yo me acerco a frecuencias superiores a 10 kilo, la frecuencia se cae un poquito, o sea, la ganancia cae un poquito, 20 kilos cae otro poquito, ya perdimos 0,6. Aquí en 50 kilos vemos que ya estamos en 22,7. En este 22,7, o sea, en 50 kHz, 22,8, se dice que es la frecuencia de corte, ya que la frecuencia de corte se da cuando la ganancia pierde 3 decibelios. En este caso teníamos 26, si le restamos 3, esto nos da 23, que es aproximado a los 22,8 que tenemos acá. O sea que podemos decir que en 50 kHz está determinada una frecuencia de corte del amplificador operacional. Si seguimos viendo, si seguimos aumentando la frecuencia, vemos que la ganancia ya cae de una manera exorbitante, hasta llegar casi que a cero, antes hasta ganancias negativas. Y en escala de mili, ¿listo? Esto sucede ya es por la arquitectura del integrado como tal, o sea, estamos analizando el integrado, no un filtro, no, sino el integrado. Donde vemos que aquí ya en 50 kHz podemos decir que es su frecuencia de corte, de ahí para allá esa ganancia se va perdiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a probar aquí en simulación. Probemos con este, aquí agregué uno, probemos con el osciloscopio y aumentemos la frecuencia. Entonces ya habíamos dicho que en 50 kilos la ganancia se pierde, ¿cierto? Volvamos a conectar el multímetro. A ver, habíamos visto 1,9 ahorita, ¿cierto? Porque la ganancia sigue siendo de 19, no ha cambiado. Y vemos que en 50 kHz ya se estabilizó, ya se está estabilizando. Vemos que el voltaje está caído. Listo. No están los 1,9 que esperábamos. Démosle un momento a que se estabilice más, ya que según esto no ha transcurrido ni siquiera un segundo de simulación, ya que es una frecuencia alta que ni la computadora es capaz de simularlo bien. Pero igualmente vamos viendo que no obtenemos el resultado esperado si la frecuencia que le aplicamos de entrada es muy alta. Listo, quitemos esto para eliminar cualquier factor que pueda afectar la simulación. Pero del mismo modo, vemos que ya si le sigo aumentando la frecuencia, tenga por seguro que esto va a explotar. Aumentémosla a 500K, vemos que el voltaje es pésimo, no tenemos nada de ganancia, por lo que la respuesta en frecuencia de él, vimos que ya su frecuencia de corte es 50K, y de ahí en adelante todo es pérdida. ¿Listo? Entonces lo podemos dejar hasta aquí. Espero que estén bien. Cualquier duda, pregunten.